en lo que son, vamos a ver la diferencia entre las tres estructuras básicas, la neurosis, la psicosis y la perversión, y vamos a apuntar directamente a lo que es la perversión, los agresores sexuales. Les traje tres casos reales, bastante famosos, y vamos a ver qué es a nivel grafológico, qué es lo que se ve, o por lo menos lo básico, ¿no? Sabemos, la mayoría de ustedes ya son grafólogos o están estudiando, y saben que la grafo es muy compleja en esto del análisis, ¿no? Que no podemos solamente con uno, dos o tres rasgos poder sacar conclusiones tan serias como la que es la estructura perversa, que es la conjunción de muchos signos gráficos y que es la combinación de todo esto que dan síndromes escriturales. Pero por lo menos vamos a ver lo básico, vamos a centrarnos en eso importante, como para que tengan también, a los que ya son grafólogos, una base y que les despierte la curiosidad para después aprender más sobre el tema, ¿no? Y por ahí incluso hasta les sirve entender lo que es la estructura, para después también entender lo que son los signos gráficos y por qué los vemos en las grillas de, por ejemplo, un agresor sexual. Primero que nada, antes que empecemos con el tema, les voy a pedir a todos que apaguen los micrófonos, así no hay ruido de fondo. Asegúrense que esté bien apagado. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, levantan la manito con el icono ahí abajo. Yo les voy a dar lugar o dejan la pregunta por escrito en el chat, ¿sí? Yo las voy a leer en un momento. Así no, se nos hace lío. Bueno, primero, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la sexualidad, ¿sí? ¿Qué es una sexualidad sana para después entender por qué las perversiones? La Organización Mundial de la Salud dice, y esto es textual, que la sexualidad sana es un estado de bienestar tanto físico, mental como social en relación a la sexualidad. Uno dice sexualidad y por ahí lo asocia directamente a la genitalidad, a esto de lo sexual, del sexo, pero en realidad la sexualidad abarca muchos conceptos. Tiene que ver con la identidad de género, el acto sexual en sí, abarca muchas cosas que es importante que uno las tenga bien claras. Por ejemplo, cuando uno habla de género, sabemos que el género es una construcción social sobre lo que debería ser lo femenino y lo masculino. Después, bueno, hoy podemos hablar de un tercer género que ya se reconoce, que es, por ejemplo, el no binario. Después hablamos de la genitalidad, que puede ir de la mano o no con el género, ¿no? Puede que mi género coincida o la percepción de mi género coincida o no con mi genitalidad. Bueno, son conceptos que abarcan y que están dentro de la sexualidad. Ahora, todo esto, dice la Organización Mundial de la Salud, que para que sea una sexualidad sana, yo la tengo que vivir en un estado de bienestar, tanto mental, físico como social. Mental, porque dentro, bueno, hoy vamos a ver las estructuras perversas, las parafilias, qué son las parafilias y por qué definimos a la perversión y de dónde viene esto de las estructuras perversas. Ahí estamos, digamos que hay una falla dentro de lo que es la conducta sexual que tiene que ver en relación a la psiquis, ¿no? Ahí tenemos lo mental y lo físico y lo social, porque también, seres sociables, estamos inmersos en una cultura y la cultura es la que determina o no qué es lo que se acepta. Sexualmente podemos aceptar algo en esta cultura, por ejemplo, dentro de la cultura de Argentina, que no se aceptaría en otros países del mundo o en otra cultura, en otra religión, por ejemplo. Entonces, las religiones, las culturas y lo social también determina qué es lo que se va a aceptar o no se va a aceptar como sano, o podemos hablar como lo no sano dentro de la sexualidad. Así que siempre se analiza en un contexto social, nunca fuera de ese contexto social. Bien, entonces dice que requiere que las relaciones sexuales y todo lo que abarca la sexualidad, más allá de la genitalidad, no solamente tiene que ser vivido con bienestar, sino que tiene que estar dentro de las experiencias que son placenteras, seguras, libre de toda coerción, discriminación, de violencia. Cuando estamos frente a esto, podemos hablar de que es una sexualidad sana. Y esto es un punto muy importante, porque después vamos a ver qué es lo que pasa dentro de las parafilias, que son trastornos de la conducta sexual. Algo que, bueno, hoy en día como parámetro tenemos el DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría Actual.
que con el tiempo eso va cambiando y se va modificando, por supuesto, pero habla de lo que son las enfermedades mentales y lo que son todas las conductas fuera de lo que se acepta como sano, ¿sí? Acuérdense el DSM-5. Bien, antes que nada, les hice este cuadrito comparativo porque es importante que tengan en cuenta, para pasar a entender lo que es una estructura perversa, cuáles son tres estilos, no estilos, sino cuáles son las tres estructuras básicas de la psiquis. Podemos definirlas en tres: la psicosis, las neurosis y las perversiones. Y acá hay dos conceptos que son fundamentales para poder entender. Yo de acá no quiero que nadie salga experto en psicología, por supuesto, esto se lo dejamos a los psicólogos, pero les voy a hacer un repaso general para que podamos entender lo que se viene después, ¿sí? Bien, decía Freud que todos somos un poco neuróticos, ¿no? Que estamos un poquito más alejados o no. Las neurosis, para entenderlas, a diferencia de las perversiones y la psicosis, podemos, les decía, dos conceptos fundamentales. Uno es el de conciencia de enfermedad y otro es el de juicio de realidad. Cuando nosotros hablamos de juicio de realidad, es estar conectado con esta realidad que nos une, que nos conecta a todos. Nosotros dentro de la psicología social decimos eh, que hay tantas realidades como personas en el mundo, porque cada uno mira lo que estaba sucediendo con los ojos de su propia experiencia, de la subjetividad, lo que llamaba Pichon Rivière. Dijo, bueno, cada uno tiene un mundo interno que tiene que ver con nuestras propias experiencias, con la internalización de nuestras experiencias y de los grupos en los que pertenecimos, ni hablar de las matrices de aprendizaje que nos deja la familia y demás. Y nosotros una situación la vemos con nuestra propia experiencia, ¿no? Ahora, nadie puede negar que hay una realidad que se llama de tipo objetiva. Por ejemplo, se lo voy a definir de esta manera. Yo acá tengo un fibrón. Nadie me puede discutir que esto es un fibrón de color rosa, que tiene una tapa, que es de plástico, que tiene tinta adentro. Esto es una realidad objetiva. Ahora, lo que nos despierta el fibrón a cada uno de nosotros puede ser diferente. Subjetivamente a mí el fibrón me puede decir, ay, qué lindo, ese es mi color preferido. Otro dice, qué feo, ese color no me gusta. Otro dice, me hace acordar a mi amiga de la infancia que usamos un fibrón, qué lindo, y me trae un recuerdo lindo. Eso es subjetivo. Ahora, hay una realidad que todos percibimos que es objetiva. Es un fibrón, punto. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque esto tiene que ver con ese juicio de realidad. Si yo en vez de ver un fibrón, empiezo a ver que este fibrón seguramente tiene implantado un chip, que me están persiguiendo, que me están escuchando mis conversaciones, entonces tiro el fibrón porque seguramente a través del fibrón me están siguiendo, estoy teniendo una paranoia, por ejemplo. Las paranoias están dentro de las estructuras psicóticas, porque el psicótico empieza a perder ese contacto con la realidad. Estamos hablando de enfermedades más graves, una esquizofrenia, una paranoia, ¿sí? Entre otras. Los neuróticos no tienen pérdida de contacto con esa realidad. Ahora, la realidad a veces es muy dolorosa. Entonces, esa neurosis se puede disparar en una angustia, en una ansiedad elevada, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, ataque de pánico, una fobia, una histeria. Todas esas son dentro de las estructuras neuróticas. La neurosis no desmiente la realidad, pero muchas veces la quiere evitar porque es dolorosa, porque es angustiosa, porque me eleva los niveles. Pero no entra ni con delirios ni con alucinaciones. ¿Sí? Esa es la diferencia, primero, entre las estructuras psicóticas y neuróticas. O sea, el juicio de realidad. Uno lo pierde, el otro no. Por otro lado, les dije la conciencia de enfermedad. Para yo entender que dentro mío está el problema, primero lo tengo que aceptar. Tengo que entender que el problema está dentro mío y no fuera. ¿Qué pasa con los neuróticos? Cuando la ansiedad se eleva mucho, se entiende que la ansiedad está dentro mío, que es mi problema. Entonces, sobrepienso un problema,
empiezo a tener palpitaciones, me empiezan a sudar las manos, siento taquicardia, empiezo a tener pensamientos catastróficos. Esa es una ansiedad elevada, que todos podemos tener, ¿eh? Porque la ansiedad, en realidad, es un proceso adaptativo de nuestro cuerpo. Todos, es inherente al ser humano, todos tenemos ansiedad porque hay situaciones que requieren de nuestra adaptación. Ahora, una persona que sufre ansiedad, sus niveles se elevan y puede ya pasar a ser un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, ya pasó los límites de lo esperable. Entonces ya no es que tiene ansiedad, sino que empieza a padecer la ansiedad. Eso le genera mucha angustia, eso le genera malestar, entiende que el problema está dentro y generalmente se busca ayuda. Hablar con alguien, postear en las redes sociales, buscar un terapeuta. Hay una búsqueda de ayuda. ¿Qué es esto? Esperen un segundo. No sé, que me apareció un cartel raro. Entonces, en las neurosis hay una conciencia de enfermedad, pero en la psicosis no. Los psicóticos, imagínense una persona que está teniendo un delirio, ¿sí? Y está en una paranoia, está siendo perseguida, según él, por la policía y le escuchan el teléfono y lo persiguen y demás, no se cuestiona que eso no es real, porque lo está viviendo, lo está percibiendo, lo está sintiendo. Y muchas veces en los delirios o las alucinaciones también pueden ser visuales, auditivas, sensoriales, olfativas. La persona lo está viviendo como real, aunque fuera, entendamos que eso no está pasando. La Virgen María le está hablando, lo está escuchando, ¿sí? En esa alucinación, la persona pierde también la conciencia de que está enferma y que eso no está y no es real. Ahí tenemos la neurosis y la psicosis, pero ¿qué pasa en las estructuras perversas? Una tercera estructura. La persona, pensemos, porque no todos los perversos son agresores sexuales, pero pensemos en un agresor sexual, un violador. No pierde el contacto con la realidad, porque sabe perfectamente que agredir sexualmente a alguien está penado por la ley, si lo agarran lo van a meter preso, que está generando un daño a otra persona, entiende cuál es la realidad. Lo que pasa es que no puede no hacerlo. ¿Se entiende? No tiene conciencia de enfermedad porque ¿qué es lo que hacen las estructuras perversas? Son capaces de despersonalizar al otro. Entonces empiezan a cosificar a las personas. Yo le hago daño a esta persona porque es una cosa, porque lo que no tienen es la empatía y esa sensación de culpa tan necesaria para generar este vínculo con el otro y saber que no le puedo hacer daño. No, el narcisista no es un perverso, pero sí los perversos suelen ser narcisistas. No necesariamente un narcisista termina siendo una estructura perversa. Bueno, ¿qué es lo que pasa con, entonces, en la estructura perversa? No pierden el juicio de realidad, saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal, los pueden discernir, pero no hay conciencia de enfermedad. Si nosotros entendemos esos dos conceptos, es fácil llevarlo a lo simple, estas tres estructuras. ¿Dónde nos vamos a centrar hoy? Justamente en esa tercera estructura que es la perversión. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo estamos? Bien, ¿Bien? Ok, muy bien. Bueno, se los reduje a lo más que pude. Es mucho más complejo que esto, por supuesto. ¿Cuáles son estos aspectos distintivos que tiene la estructura perversa? Podemos hablar de 5 puntos principales. Por un lado, estas estructuras son muy desafiantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que frente a otros, ¿qué es lo que pasa con los perversos? En esta estructura que fueron formando desde la infancia, tiene que ver mucho con la ley, en realidad con romper o transgredir la ley. Pero no estoy hablando de la ley de la policía, ¿eh? Estoy hablando de la ley que representa el padre, la figura paterna en la infancia, o quien pone límites. Nosotros sabemos que cuando somos niños, los límites son necesarios.
y que cuando los límites no son puestos con amor, por supuesto, después vienen muchas seguillas de problemas. Nosotros de chiquitos entendimos que hay alguien, generalmente es una figura paterna, pero puede ser sustituido por una madre o por otra persona, no necesariamente el padre, puede ser un abuelo, un tío, demás, que es quien viene a imponer esa ley. En la estructura perversa pasó algo que hizo que esa ley o no estuviera, o se rompiera, o no fue lo suficientemente fuerte como para poder sobreponerse frente a mis deseos, mis caprichos de niño, y algo sucedió que yo transgredí esa ley. Entonces me siento omnipotente. Yo todo lo puedo. Primer punto principal de las estructuras perversas es que son muy desafiantes. Desafían la ley, desafían lo establecido, van más allá de lo que saben que está mal. Saben que agredir a otra persona está mal, pero no quieren parar o no pueden parar. Vamos a ver. La transgresión es el segundo punto, ¿no? Esa actitud que implica actuar en contra de lo establecido. La negación de la castración viene, bueno, esto es todo, no nos vamos a meter por ahí, pues si no estaríamos hasta mañana, pero si quieren leer sobre el tema, esto de qué es lo que pasa con las castraciones en la infancia. Acá hay una demostración de que frente a mi deseo, ¿qué hace el perverso? No hay ley que me lo limite, mi goce. Que en realidad el goce no está, por ejemplo, en una relación sexual, en los perversos, el goce no está en el fin que todos tendríamos, del cual hablaba Freud, que es el orgasmo, por ejemplo, en una relación sexual. En una persona sana, lo que busca a través de las relaciones sexuales es llegar a ese punto máximo de placer, siempre a través de juegos preliminares, que decía Freud, que son los besos, las caricias y demás. En la estructura perversa no se busca ese fin, que tiene que ver con una conexión con lo genital. Se busca todo el proceso, por eso nunca tiene fin. Por eso cuando dicen, bueno, a los violadores habría que castrarlos, no es ninguna solución, porque en realidad abusarían con otra cosa, porque no les interesa la penetración para llegar al orgasmo, sino es el sufrimiento, porque les genera placer el sufrimiento ajeno. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos fijaciones a placeres sexuales preliminares. Freud habla, y esto es bastante complejo, lo vamos a llevar a lo muy básico. Cuando nosotros somos niños, él habla de lo que son las fijaciones preliminares polimorfas. Nos supieron que los chicos, estamos hablando de una primera infancia, es como que no tienen el pudor, por ejemplo, que después, a medida que crecen, le vamos enseñando como adultos. Entonces se desnudan frente a otras personas, pueden tocar sus genitales, empujan a otros niños y parece que les diera placer. Hay, hay estas cosas preliminares que tienen que ver con una etapa, la etapa oral, la etapa anal, y después viene por último la etapa genital. El niño va atravesando esas diferentes etapas y ¿qué es lo que va pasando? El fin, y para la vida adulta, es conectarnos con esa etapa genital, es decir, que la genitalidad es lo que nos genere placer ahora. Pero pasamos por todas esas etapas. Y Freud decía que en las estructuras neuróticas es normal que haya juegos preliminares que nos conecten de vuelta con esas etapas. Por ejemplo, un beso es volver a esa etapa oral que en una primera infancia nos daba placer todo lo que era puesto en la boca, desde, desde tomar la teta o chuparnos el dedo o la mano, vieron que los bebés se... Después viene la etapa anal, bueno, y así. Todos esos juegos preliminares nos llevan a ese fin de las estructuras, que estamos hablando de estructuras neuróticas sanas, normales, de una sexualidad normal, que el fin es el orgasmo. Pero las estructuras perversas se quedaron fijados en alguna de esas etapas y no lograron llegar o conectar con esa etapa genital final. Rolón, por ejemplo, cuenta un caso de un paciente que tuvo
que era, él era exhibicionista, o sea, le gustaba y le excitaba mostrar sus genitales en público. Él había quedado anclado en esa etapa porque, a través del psicoanálisis, porque es psicoanalista, había descubierto que él escuchaba mucho a sus padres tener relaciones sexuales. Entonces pasó de un momento, de una actividad pasiva, o escuchar, y eso le generaba mucha angustia a él de pequeño, a algo activo de adulto, ser exhibicionista. Encontrando el origen, no es que las perversiones se pueden curar, entre comillas, no se curan, pero se pueden tratar, de último. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los agresores sexuales? Muy difícil de tratarlo porque no sienten culpa. Esto es una de las cosas que hace, al no sentir culpa, que no se puede hacer un tratamiento. Si no hay culpa, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, esto tiene que ver con las fijaciones de esos placeres sexuales preliminares, que sería el quinto punto. Tenemos toda todo una cosa muy profunda por analizar de las estructuras perversas, pero nos quedamos con esto básico. Ahora, seguramente escucharon hablar sobre las parafilias. Las parafilias son conductas que están dentro del plano sexual que son desadaptadas. Es decir, socialmente no son aceptadas. Esto es muy importante, ¿no? Porque recuerden que la cultura y la sociedad dice lo que está bien y lo que está mal. En este lado del mundo, por ejemplo, somos monógamos y eso es lo que culturalmente está bien. Pero en otro lado del mundo, un hombre puede tener muchas esposas y eso está bien en esa cultura. Entonces, acá la cultura define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sabemos que si hablamos en el plano sexual, si a mí agredir no sexualmente, sino agredir a alguien, generarle dolor a alguien, a mí me genera placer, eso es algo desadaptado y no aceptado por esta cultura. Ni hablar de que la psicología también dice que eso no está bien. ¿Por qué? Porque necesitamos la empatía, necesitamos para generar vínculos sanos, necesitamos crear empatía. Necesito sentir culpa si le estoy generando dolor a otra persona. El problema es cuando yo no la siento y sigo generando dolor a otra persona y eso encima genera placer. Y hablar. Las parafilias, hay más de 500 parafilias, aunque ustedes no lo crean. Y estos trastornos parafílicos van más allá de la fantasía en muchos de los casos. Puede quedar en una fantasía y conectar con mi fantasía, pero nunca cometer un acto que genere daño en otras personas, o ya puede ser algo más grave. Por ejemplo, tenemos, para entender también las parafilias, recuerden que la parafilia es un trastorno de la conducta sexual. O sea, dentro del plano sexual hay algo que está mal. Eso algo que está mal puede ser una desviación con respecto al objeto o con respecto al fin. Cuando hablamos de desviación con respecto al objeto, estamos hablando de que ese objeto sexual es algo no esperable. Por ejemplo, yo, Magali, mujer de 36 años, lo esperable es que, exactamente, lo esperable es que me genere placer o excitación una persona, puede ser de mi mismo sexo o no, pero más o menos de mi edad. No un niño ni un anciano de 90 años. Porque si a mí me genera placer las relaciones con un niño, se llama pedofilia. Y si a mí me genera placer un señor de 90 años, se llama gerontofilia. Si a mí me genera placer el sexo con animales, se llama zoofilia. Con cadáveres, necrofilia. Con una prenda de vestir, con un objeto, se llama fetichismo, que no es grave, porque no le genera a nadie daño. El tema, ¿cuál es acá? ¿Cuál es el punto? Está desviado ese objeto. Entonces, en una estructura neurótica, podemos tener algún tipo de fetichismo, sobre todo los hombres. Esto más de los hombres que de las mujeres. Un portaligas puede excitar, una prenda de vestir, un color, pero el neurótico, si bien eso le gusta, si no lo tiene en la relación sexual,
no pasa nada. En cambio, un perverso que tiene, una persona que tiene un fetichismo, si no está esa prenda de vestir o ese color o eso puntual, no se excita sexualmente. ¿Se entiende la diferencia? Uno lo necesita, el otro no. A uno le puede generar angustia. En las estructuras neuróticas pueden llegar a tener una conducta desadaptada, pero eso les puede generar angustia, dolor, sensación de malestar. En cambio, en las estructuras perversas, no. Y en los fetichismos, que es, digamos, lo más leve de todo, una prenda de vestir, un tipo de color, no sé, el que la mujer se haga trenzas, por ejemplo, o que se vista de determinada manera, tampoco genera daño a otras personas. De hecho, hay acuerdos previos entre las parejas y no pasa nada. Ahora, si no, el fetichista, si no está eso, no puede tener relaciones, por ejemplo. Y la desviación con respecto al fin es esa descarga de placer, o esa satisfacción, que se da, por ejemplo, a través del dolor, a través del exhibicionismo, a través de la mirada. Entonces, si es a través de la mirada, es observar a otras personas, se llama voyeurista. Si es a través de exhibirse, es el exhibicionismo. Si es a través del propio placer, un cuerpo, se llama masoquismo. Si es generar placer, dolor, y eso me genera placer ver en otras personas, se llama masoquismo. O existe el sadomasoquismo, que es las dos cosas. ¿Se entiende la diferencia entonces? ¿Cuál es con respecto al objeto y cuál es con respecto al fin? El objeto es algo no esperable y el fin es a través de una conducta, de un acto o de algo. ¿Saben cuál es la diferencia entre pedofilia y pederasta? ¿La conocen? Mario, vos sí la conoces. A ver, Que contale a la gente. uno, hola Mike, ¿cómo estás? Que Hola, Mario. uno lleva el acto sexual a la acción y el otro no, es la fantasía. Muy bien. Ahí está, ¿no? Yo puedo tener fantasías con niños, horrible, ¿no? Pero que solo sea una fantasía. Eso es la pedofilia. Ahora, si yo, como no me excito de otra manera, compro material explícito en la Deep Web, por ejemplo, o hago un acto contra un niño, lo agrego sexualmente, o cometo vejación, por ejemplo, eso ya es un pederasta, porque ya lo llevé a la acción. En realidad la fantasía con niños no está penada por la ley, porque es, ¿cómo hacemos? Sino que está penado por la ley el acto explícito, ya hecho, ¿no? La conducta. Entonces, eh, empieza por una fantasía y se puede ir transformando hacia esto de llevarlo a la realidad. Por eso es peligroso. Y ahí podemos dividir en tres las parafilias: leve, moderado y severo. Una parafilia leve es ese acto sexual donde simplemente puede ser una fantasía o simplemente puede ser algo que yo no le genero ningún daño a nadie. Por ejemplo, un fetiche. Tengo un fetiche con las prendas de vestir de, no sé, color negro. Bueno, eso se puede generar un acuerdo con la pareja, pero no genera daño a nadie. En cambio, las moderadas y las severas ya se puede empezar a hablar de un daño hacia otra persona. Y acá es donde puntualmente apuntamos a eso que yo toqué al principio, es la sexualidad no sana. Porque si yo necesito generar dolor en otro, coartar su libertad o obligar a alguien a hacer algo, o generar un acto en otra persona que no tiene la capacidad de entender lo que estoy haciendo, por ejemplo, un niño o una persona anciana que ya no tiene la capacidad física de defenderse, ahí es cuando estamos hablando de una sexualidad no sana, porque estoy generando daño a otro. En el moderado hay una manifestación conductual mucho mayor que en el leve. La persona ya empieza a tener esa necesidad de que esté el objeto o de hacer tal cosa, y muchas veces empieza hacia lo severo a hacer una compulsión, incluso, no puede parar de exhibirse, no puede parar de agredir sexualmente, no puede parar de estar, no sé, por ejemplo,
el, ay, no me sale la palabra, pero es el que frota genitales, por ejemplo, en el colectivo, es una compulsión muchas veces. Y ahí ya, si bien no es lo mismo que hablar de una agresión sexual con acceso carnal, por ejemplo, pero sí genera daño en otras personas, ¿sí? Así que bueno, nosotros grafólogos no vamos a determinar bajo ningún punto de vista, no vamos a realizar un diagnóstico clínico, no vamos a decir si esta persona tiene una parafilia, primero que no podemos identificar qué tipo de parafilia tiene. Y como les dije, hay más de 500. Hay personas que se excitan sexualmente con un árbol, con ver gente llorar, con las cosas más inimaginadas. Que a nosotros, imagino, ustedes también, que tienen una sexualidad sana, nos cuesta mucho entender que alguien se pueda excitar sexualmente con esas cosas. Pero bueno, acá hay para todo, todos los mundos. El psicólogo es el que hace el diagnóstico clínico, el que puede hacer un tratamiento. Nosotros grafólogos lo que hacemos es entender desde la escritura, sí es realizar un diagnóstico de la escritura. Porque esto es como ir al médico. Señor doctor, yo tengo fiebre. Bueno, el doctor nos va a decir, bueno, ¿qué otro síntoma tiene usted? Bueno, me duele la garganta, me falta el aire, me duele el oído. Listo, bueno, podés tener una faringitis, una angina, pero porque es una conjunción de muchos signos, de muchos síntomas. La escritura también tiene síntomas. Y nosotros grafólogos lo que hacemos es una recolección de esos síntomas, entre comillas, para entender si hay una conducta desadaptada en el plano sexual en este caso. Entonces, hay alteraciones de la escritura que nos van a hablar puntualmente de que se está dando en el plano sexual una conducta que podría ser desadaptada. El tema es que no podemos ni ver si es pedófilo, necrófilo, gerontofílico, porque no se puede, no hay investigaciones sobre eso. Estaría bueno, si algún día ustedes quieren hacer, estaría bueno. Sería difícil encontrar de todo, pero sí podemos ver cuándo podríamos estar frente a una parafilia. Pero cuidado, sobre todo se los voy a decir a los que están estudiando. Es muy fácil pisar el palito y en un informe grafológico terminar diciendo que la persona, o en una pericia, terminar diciendo que una persona tiene un trastorno parafílico. No podemos hacer eso porque eso es un diagnóstico clínico. Eso lo va a hacer el psicólogo. Ahí tenemos un par de psicólogas, perfecto. Ellas, siendo grafólogas, lo podrán hacer. No podemos mezclar porque no está dentro de nuestra área de incumbencia. Así que cuidado con pisar el palito. Sí, podemos hablar de que la conducta sexual podría ser desadaptada. Fíjense que dije lo mismo, pero con otras palabras, siendo mucho más cuidadosos, ¿sí? Para no tener problemas. Bien, creo que todos los que están acá, más o menos por lo que estuve viendo, ya tuvieron contacto con la grafología. Pero si hay alguien nuevo, alguien que se está conectando con este mundo por primera vez, les cuento que en la grafología, en la escritura, nosotros analizamos distintas zonas. Podemos hablar de 5 zonas esenciales, ¿sí? Piensen en una hoja. Gracias a Max Pulver y a otros autores como Alfonso y otros, analizamos lo que es el espacio gráfico. ¿Qué dice? Esperen que voy a leer lo que pusieron ahí. Porque si no me estoy salteando lo que pone. Conducta será inadaptada, ¿no sería un diagnóstico? No, una conducta desadaptada puede ser un montón de cosas. No es un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico sería hablar de una parafilia, de una perversión, ¿no? De una psicosis. Nosotros estamos diciendo que hay una conducta desadaptada, que esa conducta desadaptada tiene que ver con lo que se espera para esa edad. Exacto. Ah, bien. Pensé que me estaba haciendo la pregunta. Bueno, pensemos en el espacio gráfico. Nuestra escritura es una forma más de comunicación que tenemos. Hay algo que se llama los axiomas de la comunicación, que serían como las leyes fundamentales de la comunicación. El primer axioma, son 5, el primero dice,
es imposible no comunicar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los seres humanos hemos aprendido a comunicarnos de todas las maneras posibles. Incluso un silencio comunica. Y hemos encontrado una forma muy compleja de comunicación que es, gracias a nuestra neocorteza cerebral, que fue lo que más desarrollamos los humanos en comparación a los animales, que es la comunicación tanto hablada como escrita. Tenemos una forma de comunicarnos de manera verbal, genial, hablamos distintos idiomas, nos comunicamos a través de la palabra, pero también escrita. Si vamos a esa palabra escrita, cuando nosotros escribimos, estamos dando dos tipos de comunicación. Uno es lo que escribimos. Querida amiga, te escribo esta carta porque... Perfecto. Ahí hay un mensaje. Pero detrás de eso que escribimos hay otro mensaje, que es la forma en que nosotros escribimos. Y en grafología no solo analizamos el trazo, sino que también analizamos ese espacio escrito y el espacio no escrito, que sería traducido, sería los silencios. Sería como la palabra, lo escrito, el trazado que dejamos en el papel, sería lo que comunicamos, pero esos espacios en blancos que dejamos en el papel serían los silencios. Y recuerden, el primer axioma de la comunicación dice, es imposible no comunicar, hasta el silencio comunica. Entonces nosotros analizamos, hacemos una linda conjunción entre lo escrito y lo no escrito. Para eso utilizamos el espacio gráfico. Max Pulver, por allá por 1932, en la teoría del simbolismo espacial, él llevó, él era un psicólogo que lleva o trae, digamos, a la grafología términos psicoanalíticos. Y él diseña esta teoría de los 5 cuadrantes. Él habla de una zona superior, de una zona inferior, de una zona izquierda, y una zona derecha, y donde convergen los 4 puntos, que es el centro. Me río porque tengo la invertida a la izquierda, la otra izquierda. Bueno, según como me estén viendo, porque seguramente están en espejo. Zona superior, zona inferior, zona media, zona izquierda y zona derecha. Esto en un papel. Ahora, este simbolismo del espacio se puede llevar a cualquier palabra, letra, trazo, firma, dibujo, cualquier cosa que sea un trazado. Ese hilo gráfico, ese trazado, puede terminar formando una letra en la que todos nos pusimos de acuerdo que la A es de esta forma, la B, la C, la D tiene la misma forma caligráfica. Después la vamos deformando un poquito, ¿o no? Y nosotros ese simbolismo del espacio lo llevamos a esa escritura. Ahí tienen en la imagen la palabra gato. Elegí esa palabra porque tiene tanto letra que va para abajo, que en grafología le llamamos jamba o pies, según el autor, y letras que van hacia arriba, como la letra T, que es lo que nosotros llamamos cresta o ampa, con H. Esas ampas, esas letras que van hacia arriba, se conectan, ahí les puse un cerebrito, con la parte racional de la persona, con la parte mental, con la imaginación, con la fantasía, ¿sí? La zona inferior se conecta más con la parte que estaría abajo del hombrecito, con la genitalidad, con lo biológico, con lo material, ¿sí? Con el hacer. Acá está el pensar, arriba, abajo está el hacer. Y en la zona media, que todas las letras ocupan la zona media, todo el abecedario, A, B, C, tiene que ver más con la parte emocional, ¿no? Con la parte emocional, sentimental, con la comunicación. Todas las letras de la zona media nos terminan hablando en cierta forma o tocan algo que tiene que ver con la emocionalidad. El doctor López Rossetti decía, no hay emoción sin cuerpo. Nosotros somos seres
emocionales que razón. Primero la emoción, después la razón. Algo que durante mucho tiempo nos hicieron creer que no era así, que como somos seres humanos, primero razonamos. Pero en realidad lo primero que aparece en nosotros es la emoción. Por eso todas las letras tocan zona media. No podemos escaparnos de las emociones, porque incluso las emociones son biológicas, ¿no? Y tienen la función de comunicar no verbalmente a la especie. Traducido, así rapidito. Si yo en mi cara ahora está pasando algo que me genera miedo, no necesito decir nada, pero ustedes lo van a ver en mi cara. El miedo, el cerebro de ustedes reacciona rápido a mis gestos faciales de miedo, porque la idea de las emociones es justamente comunicar de manera no verbal con la especie. Entonces, si yo siento miedo y salgo corriendo, probablemente ustedes tengan la misma sensación de querer salir corriendo, porque se están protegiendo, son procesos adaptativos de nuestro cuerpo. Las emociones son el miedo, el enojo, la alegría, el asco, la sorpresa, y me falta uno. Miedo, alegría, tristeza, asco, sorpresa, enojo. Ahí están las 6. Son 6 emociones básicas. Después vienen las secundarias. La culpa, la vergüenza. No nos vamos a meter ahí. Lo dejamos para otra charla. Volviendo acá, tenemos 3 zonas principales. Mente, emocionalidad y cuerpo. ¿Dónde nos vamos a centrar en las estructuras perversas? Sobre todo en la parte inferior. Pero recuerden que esto es la conjunción de síntomas. Yo no puedo solamente mirar la parte inferior de las letras sin tener en cuenta un contexto gráfico, porque una jamba, perdón, que está sobrealzada, como estaría en el caso del ejemplo, o sea que es muy grande para esa zona media, si yo no la analizo bajo un contexto y comparo cómo está hecha la zona media, si tiene, esa jamba está hecha con curva, con ángulo, con mucha presión, con poca presión, cómo está en relación, si está compensando la zona superior o no, en qué contexto, en qué tipo de letra, en qué espacio, cómo dejó esos espacios. Si yo no lo analizo bajo esa lupa, esa mirada integral, integradora de todos los signos gráficos, estoy cometiendo un gravísimo error. Y es lo que pasa un poco cuando nosotros hacemos ese tipo de posteos, bueno, ¿cuáles son los signos gráficos de la baja autoestima? Y nombramos 2 o 3 cosas. Es un error, ¿por qué? Porque nos estamos quedando en la superficie. Ahora, es la forma de hacer llegar a la gente la grafología, ¿no? Entendemos que es así. Pero hay todo un análisis mucho más profundo de lo que es la baja autoestima. No solamente nos quedamos en 2 o 3 rasgos. Bueno, lo mismo va a pasar con los perversos. No nos podemos quedar en 2 o 3 rasgos o analizar solo la letra G y quedarnos con eso, porque lo tenemos que hacer bajo una mirada bien integradora de todo el ambiente gráfico. Ahora, es cierto que las jambas son lo que a ver, es la puerta de entrada a empezar a sospechar que algo pasa, porque empieza a haber características de las jambas, que son las letras que van hacia abajo, que empiezan a advertir ese comportamiento desadaptado. Acá hablemos de la G. Para los que no saben, la letra G es la letra que más acusa la canalización de lo sexual. No quiere decir que solo a través de la G vamos a hacer un análisis de la sexualidad de una persona. No, pero sí es esa puerta de entrada que nos permite ver si podría estar pasando algo. Y es bastante acusadora la letra G. Pero siempre, una vez que yo empiezo a mirar esa G y empiezo a decir, uy, acá puede pasar algo, empiezo a compararla con las otras jambas para ver si ese signo se dio solo en esa letra o se está dando en las otras. ¿En qué contexto? Si es una letra legible, ilegible, cómo están los espacios. Bueno, los que son grafólogos y estudian saben que es muy complejo el análisis. Pero la letra G es una linda letra para hacer una miradita rápida de qué es lo que está pasando. También la podemos dividir en 3. La parte central, esta, que nosotros llamamos el óvalo,
es la parte donde nos va a hablar del afecto puesto en lo sexual. Entonces ahí podemos tener un óvalo muy grande en comparación a la jamba. Mientras más grande el óvalo, más emocionalidad en el acto sexual. La jamba, que es esta ida hacia abajo, ¿no? Esta parte de abajo, en este caso es una G cursiva, podría ser imprenta. La imprenta queda en palote o hace una especie de movimiento medio curvo, queda como abierta, pero la G cursiva se cierra mostrándonos esa fuerza de la libido, que para Freud la libido era la energía sexual. Tiempo después su alumno, que es Carl Jung, nos habla de que la libido no solamente es sexual, sino que tiene que ver con la fuerza del impulso, con lo que nos mueve, nos motiva, nos invita a hacer algo, una acción. Y la parte que sobresale de la jamba una vez que se cierra y va hacia afuera, que sería el trazo final de la G, nos habla de esa canalización. Muchas veces esa jamba es muy grande, pero no termina canalizándose. Es decir, demasiada energía sexual puesta ahí sin canalizar. O a veces vemos que el palote de la G es demasiado largo, pero está truncado, es decir, está sin terminar de hacer, lo que también puede hablar de cierta frustración. O tener acorde esa jamba a la zona media, que nos puede hablar de cierto equilibrio. Otras formas también a veces aparece que está torsionada. Una G torsionada sería que en vez de baje, o un eje invertido, en vez que baje, en vez de que baje por la derecha, baja por la izquierda, lo que ya estaría todo doblado en su inicio. También nos puede hablar de cierta frustración. O, bueno, hacemos un análisis de la G. ¿Qué es lo que pasa con esa G? Yo lo que les voy a mostrar ahora son letras G en un contexto gráfico negativo de personas que tienen algún tipo de parafilia. ¿Están viendo? Ahí, bien. Esta carta tiene más o menos unos 10 años, la cuido como oro. Es de una persona que tiene un trastorno parafílico que es el sadomasoquismo sexual. Pueden ver lo que son esas jambas grandes, enormes, que abarcan mucho y que incluso se comen a la letra de abajo. ¿Yo voy a determinar que esta persona tiene sadomasoquismo solo por esas jambas? No. Por supuesto que esta carta se hizo un montón de otros signos gráficos, pero voy a apuntar a la jamba. Las jambas que más sobrealzadas, que más llaman la atención, son la G, la J, y después podemos ver que tanto la P como la Q también están sobrealzadas, pero no tienen la forma de esa G o de esa J. Recuerden que la letra G es la canalización de lo sexual. Que analizamos el óvalo por una parte, la jamba por otra parte, el trazo final por otra parte, y después lo vemos en conjunto, porque sí o sí es necesario hacer una comparación. En el caso de esta señora, tenemos que tiene óvalos de esa G que quedan, al tener tanta jamba, queda muy pequeño el óvalo. ¿Lo ven? Y la mayoría de esos óvalos tienen lo que nosotros llamamos una base dura, es decir, hace una especie de ángulo hacia abajo. Además, no solamente está inflada la jamba, se llama así cuando supera ampliamente el ancho del óvalo, sino que la terminación es acerada. Pero no solamente es acerada, es decir, termina en punta y casi sin tinta, sino que apunta directamente hacia la zona media. No apunta hacia afuera, no apunta hacia la izquierda, hacia la zona media, es decir, hacia ella misma. ¿Cómo está canalizando esa agresión del acerado hacia ella misma? Ahí es donde vemos el masoquismo sexual. Bueno, ¿qué pasa con el óvalo que está en ángulo? Nosotros sabemos que hay dos
tipos de trazado dentro de la grafología que tienen que ver con dos arquetipos, lo femenino y lo masculino, lo que Jung llamaba el arquetipo del ánima y el arquetipo del ánimos. Cuando hablamos de curva, estamos hablando de lo femenino, que tanto hombres como mujeres tenemos. Y cuando hablamos de lo masculino, también estamos hablando de esa energía masculina que tanto hombres como mujeres tenemos. Los ángulos o las líneas rectas corresponden más a esa energía masculina, que tiene que ver no solamente con lo positivo de lo masculino, como la acción, los límites, el hacer y demás, sino que también tiene que ver con la desadaptación, porque en la curva está la adaptación. Entonces empezamos a unir signos de esta señora. Una base dura, lo que nos habla de desadaptación en la emocionalidad. Una terminación acerada, lo que nos habla de esa canalización de manera agresiva. Una jamba sobrealzada o inflada, lo que nos habla también de demasiada importancia en el plano sexual, de demasiada energía puesta en ese plano sexual. Y después, bueno, tenemos un montón de otras cosas. Incluso hay masas, espacios espaciados, rasgos de autoafirmación, tenemos dientes de jabalí, son todos signos que suman al ambiente negativo. Les muestro otro. Esta persona que me ofreció su escrito, miren cómo les agrandé una letra G, les muestro solo un pedacito de su escrito. En esa letra G vemos que hay bastantes particularidades. Por ejemplo, tiene el óvalo abierto a la izquierda, el óvalo que se llama fracturado porque está hecho el círculo por un lado y la jamba por el otro, está cortado el trazo, es decir, que hay un corte entre la emocionalidad y la canalización de lo sexual. Baja de una manera muy, con mucha energía, muy profunda, pero sube de una manera mucho más suave. E incluso por momentos se corta el trazado. Y además tiene lo que llamamos una jamba estrecha, es decir, no hay tanta apertura como la de recién, vieron que se inflaba como un globo, ahora está muy estrecho y de menos que el ancho del óvalo. Ahí empezamos a ver frustración sexual, la poca conexión entre la emocionalidad y la canalización, la angustia, la frustración que él tiene en los actos sexuales. ¿Por qué? Porque si bien él tiene un fetichismo y a él lo angustia mucho no poder conectar sexualmente con personas, porque frente a su fetiche no hay muchos que accedan. Pero bueno, miren cómo ahí se ve la letra Z, la Y, ¿no? Acá tenemos otra Y, vemos que los gestos se repiten. Y eso es lo que buscamos en grafología. ¿Qué se repite? Porque que yo solamente tenga un signo en una letra no significa mucho. Y no solamente ver qué se repite, sino de qué manera se repite, en qué contexto se repite. ¿Se entiende? Acá tenemos otro. Este es muy interesante. Les agrandé solamente una Y y una F para que vean, y sobre todo los que son grafólogos, yo es algo que yo nunca había visto, porque es un palote y sobre el palote hace una especie de círculo en forma cerada. Miren lo que es esto, ese gesto, ¿no? Bueno, acá tenemos otro agresor sexual. Este chico fue un caso muy renombrado en Tucumán, no sé si lo recuerdan, cerca del año 2015, donde mató a su profesora de inglés de varias puñaladas en pleno centro de la capital y él se suicidó después. Él había sido denunciado varias veces por acoso. Bueno, vimos que no terminó en nada, ¿no? Más que en un asesinato de terror. Pero bueno, acá vemos cómo él está manifestando, no solamente a través de esas jambas rarísimas, porque la verdad que yo nunca las había visto ni siquiera en los libros, sino que también tenemos lo que llamamos escritura sinistrógira hacia la izquierda. Tenemos una cantidad impresionante de yuxtaposiciones o adosados.
Además, bueno, los espacios entre palabras son muy grandes, los gestos que son regresivos, que no se esperan, que se esperan que no vayan hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Bueno, tenemos un montón de signos gráficos para analizar, podríamos estar varios días con él. Y con respecto a los casos, bueno, son muy famosos, los que están dentro de los forenses los deben conocer. Tomé 3 casos, podríamos tomar muchísimos más, pero estos son los 3 que a mí más me llamaron la atención en su momento, incluso la escritura. Los puse en orden cronológico en el tiempo, empezando por Albert Fish, que fue un asesino, él muere en 1936. Si bien se lo juzgó en ese momento solamente por 7 asesinatos, él confesó haber matado más de 100 niños. A él le gustaban los niños. Él era sadomasoquista también. Eh, de hecho, él mencionó, muere en la silla eléctrica, que iba a ser el acto sexual que más iba a disfrutar el hecho de morir electrocutado. La llegó a ese punto de perversión. Miren lo que es la escritura. Si bien vamos al contexto, cerca de 1936, en una cultura donde la cursiva era predominante, no como la imprenta ahora. Si nosotros analizamos el contexto cultural, sociocultural, es siempre importante analizar. Es una escritura hecha con pluma. Otra cosa importante porque por ahí hay ciertos signos gráficos que son propios de la escritura con pluma. Eh, y vemos un montón de signos, como por ejemplo, si vamos a la letra G, a las jambas, ahí tenemos una G agrandada. Encontramos que Albert Fish tiene muchas de sus jambas con una especie de ángulo por abajo. El ángulo, recuerden, que siempre habla de una desadaptación. Estamos hablando de lo masculino, pero la parte negativa de lo masculino. Obviamente tiene una parte positiva. Por eso vemos las personas que cometen actos desadaptados frente a otros, que van a utilizar mucho el ángulo. Puede que tengan coligamentos angulosos, que las jambas, en este caso en el plano sexual, veamos que hay como agresividad en el plano sexual y haya ángulos por debajo, que haya gestos angulosos, gestos tipo angulosos, de todo tipo. Acá en Albert Fish no solamente vemos el ángulo por debajo en la jamba, sino que también vemos, miren esta M, tiene lo que se llama diente de jabalí. Vemos otros signos gráficos como por ejemplo las barras de T que están demasiado largas, lo que nos habla de comportamientos impulsivos, autoritarios. Después vemos trazos iniciales, por ejemplo, acá miren esto, que son en espiral, lo que nos habla de narcisismo, egocentrismo. Acá vemos otra vez que se repite en la M. El primer monte de la M está más elevado, lo que habla de narcisismo, típico de los psicópatas. Los trazos en diagonal ascendente, por ejemplo en esa F o en esa H, ¿ven? Es una especie de diagonal que asciende. También nos habla de comportamiento desadaptado, autoritario, que se impone. Bueno, tenemos un montón de signos gráficos de Albert Fish, pero lo que más les quería mostrar era esas jambas, que están bien angulosas. Pero ven que es un contexto. Estoy analizando un montón de otros signos y no me quedo solo en la G. ¿Se entiende? La conducta desadaptada se da en un montón de signos gráficos. Además, algo que se suele ver en los perversos es que el óvalo o suele estar abierto, o suele estar desligado de la jamba, o suele estar muy pequeño. Porque recuerden que el óvalo tiene que ver con la parte, con la conexión con lo emocional en el plano sexual. Lo esperable es que yo conecte emocionalmente en lo sexual también. Si mi óvalo es muy pequeñito, mi jamba es muy grande, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que hay más necesidad de la canalización que la conexión emocional.
Si mi óvalo es demasiado grande y una jamba queda cortita, probablemente esté poniendo demasiada emoción en la parte sexual. Lo esperable es que haya un equilibrio. Las personas, por más que las personas tienen sexo por placer, hay una conexión emocional, se genera un vínculo con el otro. Esa es la idea que tenemos de los vínculos. Porque al final, biológicamente, lo que buscamos es procrear, porque es biológico. Aunque conscientemente digamos, no, yo no quiero procrear, no quiero tener hijos, no quiero tener más hijos. Bueno, pero hay una biología también que tenemos, ¿no? Bueno, alguna pregunta hasta acá con respecto a esta carta? Búsquenla en internet, porque es maravillosa la cantidad de signos gráficos de exaltación que tiene Albert Fish. Esta carta puntualmente que yo tomé es una de las tantas que están dando vuelta, que le manda, él secuestra a una niña de 9 años y le manda una carta a su madre, muy perversa la carta, porque incluso le cuenta que comió partes de su cuerpo. No la traduzcan, miren los signos gráficos, porque la verdad que es te pone la piel de gallina cuando empezás a entender la carta. Muy perversa. Él era muy perverso. Jeffrey Dahmer, otro. Seguramente a Jeffrey Dahmer lo hayan escuchado por la serie, se popularizó mucho más cuando salió la serie en Netflix. Eh, Me desconcentra. Jeffrey Dahmer nace en 1960, muere en el 94, en la cárcel fue condenado a varias cadenas perpetuas, más de 900 años en prisión. Muy buena la serie, sí, es una miniserie de 10 capítulos, se los recomiendo si les gusta la parte forense. Tranqui, ¿eh? No se muestra nada, porque su historia es muy perversa. Él mató a más de 17 personas, jóvenes, varones, él era homosexual. Eh, Creo que el más joven tenía 12 años, pero no solamente tenía esa fascinación por los cadáveres, entonces se dejaba souvenir en su casa y por eso fue descubierto por el olor de los cadáveres. Y muere el karma, muere de la misma forma en que mata a su primer víctima en la cárcel a través de una pelea, en un golpe en la cabeza. Quiero que vean la escritura para los que conocen, porque es increíble. Yo nunca vi una cosa así. Las jambas. Volvemos a lo mismo. Jeffrey Dahmer No se ve bien. drogaba a sus víctimas. ¿No se ve bien, John? No veo a Jeffrey Dahmer. A ver, Nada más. Ahora sí. ahí está. Ah, se había quedado tildado. ¿Estuvieron viendo la carta de Albert Fish o no? O Sí. yo hablaba al aire así. No, sí, No, sí, se vio. las otras Se sí. vio. Esta Esa es sí la como que vieron. te quedó tildada. Ah, Sí, bueno, pero sí, la llegaron a ver. se Ah, no vio, puedo se creer. vio, Esa es la está. carta de Albert Fish. Sí, es Está en... así, es Sí, así. sí, Ah, sí. listo, listo. A ver, ya veo que estaba hablando al aire yo. Bueno, la de Jeffrey Dahmer, ahí va, ¿eh? Ahí está en grande. Es una cosa Ahora impresionante sí. con respecto a las jambas. Bien, miren esas jambas. Todo tiene esta carta, todo. Las jambas están sobrealzadas, demasiado largas, ¿ven? Pues vamos a centrarnos en una sola para ver la misma. Esta. Es una Y, pero miren cómo está. Sobrealzada, o sea, ya invaden las letras de abajo. Hay cruce de ejes, se llama eso. O choque de planos. Están angulosas. Extremadamente hacia la derecha. ¿En cuál Esto ya es una palabra? escritura que se llama tumbada. A ver, esta. Ahí la estoy marcando con el cursor. La Y de Murphy. Murphy dice. Ahí encima es Riley Hill. Sí, Murphy. Sí, Murphy. Sí, la de Murphy, O igual que la de Kennedy. esa. Sí. La de Kennedy. Ah, Kennedy, mira acá, sí, al lado. Acá. Kennedy también Miren igual. cómo está Sí, angulosa. sí. Y aparte, claro, Todas. Más abajo también tenemos May, acá.
esta, miren esta que incluso va hacia Invade el la de renglón de abajo. abajo y pasa el renglón. Sí, sí. Todo tiene. Entonces tenemos sobrealzamiento, se llama eso cuando está demasiado larga. Está angulosa. Está demasiado dextrógira. Dextrógira, para los que no saben, es la escritura que va muy hacia la derecha. Ya sobrepasa algo esperable y pasa a ser tumbada. Lo que estamos hablando de una persona que no logra, a ver, controlar sus impulsos. Mientras más a la derecha la escritura, más impulso nos muestra. Todos tenemos impulsos, pero hemos aprendido, en cierta forma, a controlar esos impulsos, a tener lo que se llama control inhibitorio, o sea, inhibir esos impulsos porque socialmente no está permitido, porque socialmente sería desadaptado, porque socialmente no está bien visto, por el motivo que sea, ¿sí? Él está cediendo a sus impulsos. Además, ¿por qué lo digo? No solamente porque está muy hacia la derecha, sino porque es una escritura rápida, es una escritura cursiva, no tiene frenos. Más a la derecha, más impulso. Miren lo que son las barras de las T, que están impulsadas. Eso se llama golpe de sable, lo que también nos habla de comportamientos que son autoritarios, y que se impone frente al otro, que hace daño, porque ¿qué es lo que pasa con la barra de la T? Ataca directamente las letras de al lado. Eso es como un cuchillo directo que ataca a otras personas. Yo soy cada letra. La letra de al lado son los otros. Entonces, la forma en que yo tengo de proyectar mi escritura también es mi comportamiento manifiesto. Cómo yo me manifiesto frente a los otros, cómo me comunico, cómo me conecto con los otros. No se olviden nunca que somos seres sociables. Siempre estamos, este, siempre estamos relacionándonos con otros, nos guste o no nos guste. Y la escritura es una, la escritura es un lugar donde delata todo eso que nos pasa, ¿no? Cómo nos comunicamos, de qué manera, cómo lo manifestamos. Y el último es Richard Ramírez, Magali, discúlpame Magali, una pregunta. ¿Y cuando que, la ¿sí? rayita de la T está por encima de la letra, no la corta? ¿Qué significa? Bien, eso se llama barra por arriba del AMPA. Ahí estamos hablando ya de un comportamiento déspota, ¿no? Una persona. La barra de la T se puede analizar de muchos lugares, según el largo, según la ubicación con respecto al AMPA, según la dirección que tiene, si va hacia arriba, hacia abajo. Tiene muchas formas de analizarse. Siempre que hablamos de la ubicación, nosotros tenemos la T que tiene un palito y la barra que atraviesa. Cuando nosotros hablamos de esa barra con respecto a la ubicación, puede estar por arriba del AMPA, puede estar muy arriba, pero tocando el AMPA, puede estar en el medio o puede estar baja. Cuando está por arriba, que creo que es lo que me estás preguntando, estamos hablando de comportamientos déspotas, totalmente autoritarios, ya se pasan Sí. de autoritario, ¿no? Déspota, ahí sería autoritario, ahí sería con equilibrio y acá sería sumiso. Mientras más abajo esté, más sumisión existe. Muchas Pero esto gracias. siempre en un contexto, de nada. En un contexto porque, a ver, Jeffrey Dahmer tiene un contexto negativo. Estoy haciendo este análisis, estas conclusiones, porque estoy viendo muchos otros signos gráficos. Los trazos iniciales de diagonal ascendente, los trazos finales muy largos, la ilegibilidad de su escrito, el choque de planos, la escritura dextrógira, la poca apertura que tienen sus óvalos, o la estrechez que tienen sus óvalos, los dientes de jabalí, los ángulos, son un montón de cosas que sumadas me están indicando su comportamiento desadaptado. Y además todas estas combinaciones, muchos de los signos que acabo de mencionar, hacen lo que Bells llama una escritura, se me fue la palabra, bueno, ya me va a salir, a ver si me ayudan los grafólogos, una escritura cuando tenemos dextrógira, rápida, impulsada, tajante, ahí va. La escritura tajante tiene esa combinación.
así como la ven, es una escritura tajante. Grafólogos que tengan el libro de la A a la Z de Wells, busquen lo que significa tajante. Tiene toda una página dedicada a lo tajante. Por último, tenemos a Richard Ramírez, que muere en el año 2013, o sea que es más contemporáneo. Pueden ver un documental en Netflix, creo que tiene 2 capítulos, que se llama El acosador nocturno. Richard Ramírez es un caso muy interesante que desconcertó mucho a la policía, porque no tenía un patrón de víctima. Vieron que generalmente los asesinos en serie, los agresores sexuales en serie, buscan un estilo de víctima. Mujeres entre 30 y 50 años, con el pelo rubio, con el pelo castaño, eh, o como Jeffrey Dahmer, hombres homosexuales que iban a estos antros donde los buscaba la presa. Pero Richard Ramírez o Albert Fish, que eran niñas, tenía como que agredía a lo que venía. Entonces, agredió sexualmente a ancianas, niñas, hombres, mujeres. Nunca tenía una Un forma, un patrón. modus operandi. Claro, no había un patrón. Era como que agredía con armas, después con un bate de béisbol, después con lo que encontraba en la casa, se los tiraba por la cabeza, después con un cuchillo. Entonces era tan diferente sus crímenes que al principio no lograban darse cuenta que era la misma persona que los cometía. Pero sí, siempre lo hacía de noche, entraba por las ventanas mientras en verano, por ejemplo, que la gente dejaba las ventanas abiertas. Bueno, empezaron a relacionar su caso y lo encontraron. Pero miren esto, porque yo me imaginaba, porque encima todas las víctimas decían lo mismo de Richard Ramírez, que era un hombre sucio, descuidado, con aliento feo. Entonces yo me imaginaba la escritura de él desastrosa, zaparrastrosa, media como era él, despeinado. Sin embargo, cuando ven, a ver si la tengo completa, ahí está completa, es una escritura que da la sensación de más prolijidad. También me invita a pensar que uno por ahí se queda con ciertas imágenes que escucha y se va haciendo esa idea mental. Pero cuando nos adentramos en la escritura de este hombre, empezamos a encontrar muchas cosas interesantes, ¿no? Yo les marqué ahí solo algunas. Por ejemplo, los dientes de jabalí, nuevamente. Los dientes de jabalí son ángulos que se dan en las letras M, N, H o B larga, que nos hablan de comportamiento desadaptado, de poca capacidad de adaptarme al pensamiento del otro, de rencor, ¿no? Parecen personas rencorosas. Ahí lo vemos, ahí se los marqué en una H. Tenemos el golpe de sable nuevamente, como recién Jay Fidelberg, de otra manera, porque es otro estilo de escritura. Los rasgos de autoafirmación, algo que se ve mucho en los psicópatas, esta necesidad de llevar las jambas de manera recta hacia abajo, bien proyectadas, como una forma de reafirmar la parte, esto de yo soy la ley y no hay ley que a mí me frene, esto de la negación de la castración, ¿no? Los cruces de ejes, los filiformes, que son esos movimientos que pierden la forma. Los filiformes pueden ser cualquier tipo de trazo o los coligamentos filiformes, que son las M o las N, que nos hablan de ese movimiento mucho más de escabullirse, de salirse rápido de los problemas. Por supuesto que muchos de los psicópatas estafadores lo tienen, ¿no? Es algo que se va repitiendo. Y acá vemos en la letra G, él, si bien agredió sexualmente, lo que más hacía era matar, ¿no? Y vemos otra vez cómo está su zona media absolutamente disminuida. No hay conexión emocional en el plano sexual. También tiene, ay, no sé si se logra ver, pero tiene muchas torsiones en las letras G, lo que nos habla de esa frustración sexual. Generalmente los psicópatas tienen frustración sexual. Bueno, y después podríamos hablar de un montón de otras cosas más. Miren ¿cómo se me olvida? Miren lo que es el margen izquierdo, ¿no? Que se va separando del papel, del
del borde del papel. Bueno, tenemos un montón de... Ah, acá estaba agrandado, miren. Miren lo que es esa jamba. Directamente ni existe el óvalo. Está tan abierto y deformado que no existe el óvalo. O tenemos jambas como esta idea que está totalmente cegada. Cegada quiere decir que no hay aire que pase por dentro, lo que habla de esa angustia sexual o esa poco disfrute sexual en realidad. Ahí hablamos de frustración sexual, entre otras cosas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O algo que quieran ¿Cómo se agregar? llamaba la serie, Magalí, de este De hombre? Richard Ramírez. Es un documental en realidad que se llama El Sí. acosador nocturno. Creo que él era de Nueva York. El acosador nocturno. Todos están allá en Estados Unidos. Interesante para analizar desde lo social, ¿no? De la psicología social, por qué la mayor parte de los asesinos están allá. Ahí lo tienen. Esa es la foto real, ¿no? Bueno, esto es así chiquito del mundo de las perversiones, de las parafilias, de los agresores sexuales. Yo los invito a los que son grafólogos, si se quieren especializar en el tema, ver todas estas estructuras, las características, grillas grafológicas, que es la combinación de signos gráficos. Tenemos la especialidad en grafopatología y forense de 6 meses, donde solamente esto que estuve viendo es una unidad de 12 unidades. Vamos a ver un montón de otras cosas, pero también está el curso de estructuras perversas, que es esto que ustedes estuvieron viendo, donde vemos parafilias, agresor sexual y víctima de agresión sexual, todo llevado a grillas grafológicas eh, para simplificar el trabajo del grafólogo, en el caso de que ustedes se dediquen al área forense, o no, porque incluso esto se puede aplicar en selección de personal, ¿no? Para estar atentos quién estamos seleccionando. Y bueno, para cualquier tipo de informe grafológico siempre sirve y siempre suma. Así que el que quiera más puede acceder a la capacitación, a cualquiera de las dos. Ahí están las redes sociales, Instituto ISEGOK, Instagram o Facebook. Grafóloga Magalí Gandullo me van a encontrar a mí, mi Instagram, y después vamos a subir esta charla por si se perdieron algo, por si la quieren volver a ver, Instituto ISEG en YouTube. ¿Qué preguntaban ahí? Esperen que voy a leer. ¿De mujeres? ¿Hay casos de mujeres perversas? Por supuesto que sí. Menos, pero sí las hay. Yo no las conozco. No, sí, hay casos, pero generalmente vieron que las perversiones por lo menos se hacen más famosas de hombres que de mujeres. Así como los asesinos en serie, hay más hombres que también otra cosa para analizar, ¿no? Interesante. ¿Alguna otra pregunta? A ver si no me comí alguna pregunta. La película Kiki habla de estos, de los fetiches y más. Ah, no sabía. Bueno, hay muchas. Las invito a ver la serie, Jeffrey Dahmer, El acosador nocturno. Hay la película El hombre gris, es la que habla sobre, el hombre gris le llamaban a Albert Fish, así que también hay una película de eso. En realidad la ¿Cómo era violencia no la de tiene... Albert Fish? No, El hombre gris, así le Ah, decían. gracias. Bueno, gracias ahí por los saluditos. Gracias por participar. Esto fue chiquito, pero hay todo un mundo más por descubrir, así que los invito a seguir estudiando, capacitándose y bueno, nos encontraremos en alguna otra charla. Gracias, Maggie. Gracias por Prontito, tu prontito. generosidad. Gracias por tu Es generosidad. una preguntita, Maggie, antes que te vayas. Sí, Porque yo he conocido varios casos. En los casos de las medium que tienen la posibilidad de ver un poco de más allá, ¿lo podés determinar a eso? y se puede ver si alguien tiene la capacidad de ser medium, ¿eso? ¿Escuché bien? Sí, sí, he conocido, por eso te pregunto, ¿eh? Bueno, en realidad no, pero
se me viene algo a la cabeza, ¿no? A Si ver. realmente, a ver, Es curiosidad, yo- ¿eh? Porque no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, que es un montón y fue muy completo, pero digo, ¿cómo lo definiría yo en eso? bueno, a mí, mientras me lo decía, se me vino a la cabeza una cosa que está bueno em, pensar si realmente una persona tiene la capacidad de ser medium o está entrando en un delirio, por ejemplo. Entonces, desde la grafología, ¿qué podríamos hacer? Determinar si la persona tiene, por ejemplo, una estructura psicótica y en vez de Ujú. ser medium de verdad, está teniendo un brote psicótico, por ejemplo. Descartar eso primero. Después yo no sé si realmente los medium tienen esa capacidad, yo creo que sí, pero desde la grafo, por lo menos que yo sepa que hay investigaciones, no las conozco. Ah, Pero estaría bueno, lo bueno. hablaremos aparte, vos y yo. Te contaré algunas historias muy interesantes. Pero voy a averiguar Bueno, la letra también de esta gente, ¿eh? 2 casos, pero fuera de serie. me encantaría, estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno, Bueno, estaría en bueno. privado después. Después lo hablamos. Dale. Bueno, les mando un abrazo a todos, cuídense, nos vemos en alguna otra charla. Chau a Muchas todos. gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Beso Muchas Chao. gracias, enorme. gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao.